La voz de Caluz presenta El doctor del Dr. Atl. Una mirada íntima a la relación entre Gerardo Murillo, el Dr. Atl, y su médico de cabecera y amigo, el Dr. José Palacios Macedo. Un podcast de Museo Caluz. Hola a todas, a todos, a todes. Hoy estamos aquí en La Voz del Caluz, transmitiendo desde SAE Institute México. Mi nombre es Magdala López y hoy vamos a platicar con Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, y también con el artista conceptual Mario García Torres. Vamos a platicar sobre el Dr. Atl, que es el protagonista de la exposición El Doctor del Dr. Atl, que actualmente se presenta aquí en el Museo Caluz. Búscanos en redes sociales, síganos, @Museo Caluz, y recuerden, agrega cultura a tus favoritos. El día de hoy nos acompaña Cuauhtémoc Medina, que es curador de arte contemporáneo, es licenciado en Historia por la UNAM y es doctor en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Essex. Actualmente es el curador en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y también es el autor del libro Olinka, la ciudad ideal del Dr. Atl. Bienvenido, Cuauhtémoc, gracias por acompañarnos y platícanos este proyecto de Olinka, que además inspira tu libro, de qué va esta faceta que no todos conocemos sobre el trabajo del Dr. Atl. Sí, gracias. El Dr. Atl tiene una personalidad muy extraña y polifacética. Hizo muchísimas cosas, pero algo que tuvo una duración prácticamente tan larga como su compromiso con la pintura fue el intento de hacer una ciudad para los artistas, los científicos, los filósofos, que prácticamente lo ocupó desde principios de los años 1910, cuando estaba en París, un poco huyendo de la revolución, y posteriormente, de una manera muy continua, a partir de los años 52 hasta 64. Fue una idea que estuvo corriendo en su cabeza también alrededor de un concepto político muy peculiar, la idea de la artistocracia, la idea que en buena medida derivó del circuito anarquista en el que estoy involucrado a principios del siglo, en el grupo l'Action d'Art, la acción del arte, de que los artistas deberían gobernar el mundo. Y esa hipótesis, que tuvo varias fases, tuvo una de sus expresiones principales en querer hacer una ciudad para aislarlos de la sociedad y de la dificultad precisamente que involucraba tanto la vida práctica como la política. ¿Cómo podríamos traer esta idea del Dr. Atl a nuestros tiempos contemporáneos? Es decir, el papel que juega la cultura y las artes en la estructura sociedad, en la estructura contemporánea. ¿Cómo te imaginas hoy, si es posible o no, que los artistas gobernaran o fueran guiando el rumbo de la sociedad? Bueno, yo creo que en realidad es un delirio que hasta cierto punto tiene que ver con la hipótesis que venía del siglo XIX, de ver el arte como algo enteramente separado de la vida y además producto de genios inexplicables y totalmente diferentes de los demás, que hoy en día es básicamente un concepto equivocado, que solamente existe en el culto a la cultura popular, a las estrellas del cine o de la música. Pero en el campo artístico generalmente es algo que procuramos no tener en la cabeza. Un evento muy importante de esa historia es que cuando en el año 1933 un acuarelista fracasado ganó las elecciones en Alemania y se volvió primer ministro, Atl pensó que su idea se estaba realizando. Este hombre fue Adolfo Hitler. Y entonces, en los años 30, de una manera que hoy podemos ver como vergonzosa, Atl tuvo un rol importante en ser un propagandista pro-nazi en México, en tener una obsesión antisemita hiperdesarrollada, y en realidad, para planteártelo, pues no, es una idea que uno más bien debería mantener muy, muy a raya, ¿no?
Oye, y platícanos cómo fue el proceso de investigación de este libro, cómo lo fuiste construyendo y ahora también dónde lo podemos encontrar. Curiosamente, esa fue mi tesis de licenciatura. Yo estudié historia y en algún momento que coincidió con el fin de la huelga del 87, yo me desvié del campo de la historia política y del arte y de la cultura precolombina al campo de la cultura y el arte. Y estaba yo tratando de pensar en términos muy generales sobre la relación entre intelectuales y política. Y Atl, que tuvo un rol muy importante, por ejemplo, en convencer a los obreros anarquistas en 1914 en afiliarse al bando constitucionalista en la revolución, tiene un rol importante en la historia de las relaciones entre intelectuales y política moderna en México. Bueno, me metí al archivo que está en la Biblioteca Nacional, no encontré nada sobre esos temas. Muy probablemente el archivo fue expurgado, saqueado antes de ser depositado, y lo que encontré fue una cantidad de material muy importante sobre esta ciudad, en buena medida porque quien saqueó el archivo seguramente lo vio como una especie de locura sin importancia. Entonces, bueno, me sumergí en ese material, me puse a investigar, como hacemos los historiadores, las otras posibles testimonios sobre el caso y eventualmente mi tesis, como sucede con muchas de ellas, estuvo durmiendo en la biblioteca. En ese tiempo se robaron un par de ejemplares porque tenía cierta fama el libro, y entonces eventualmente el editor del Colegio Nacional, Alejandro Cruz, me propuso editarlo. Atl fue brevemente miembro del Colegio Nacional y por eso parecía relevante. Entonces lo tuve que reescribir enteramente para hacerlo un libro sostenible. Regresar a la tesis de licenciatura con unos ojos algunos años después. Con un cambio de óptica que sobre todo está centrada en este episodio del Atl pronazi, que curiosamente hoy yo me vería muy interesado en volver a editar en una edición ligeramente cambiada, porque hay un testimonio especialmente notable. Fíjate que Víctor Serge, el anarquista socialista revolucionario que sobrevivió a la Unión Soviética y acabó en México, como muchos otros de los enemigos del estalinismo y el nazismo en los años 40, fue a ver a Atl a las faldas del Paricutín. Yo argumento en mi libro lo que no creo que sea difícil de pensar, que la erupción del Paricutín en el 43 y la serie de Atl sobre ese volcán lo sacó del hoyo donde se escondió después de que México entró a la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados, en colaboración con los Estados Unidos. Y en cierta manera lo redimió. Hay algo de esa erupción que cambió al propagandista pronazi en el pintor de la erupción más importante del siglo XX en México. En fin, yo trato con bastante rudeza, porque me parece que la manera en que el pronazismo en América Latina se ve es un poquito superficial y no se ve la dimensión de la gravedad de ese episodio. Pero en cualquier caso, sucede que Serge, que está libre de cualquier clase de tentación fascista, visita a Atl y pinta una imagen verdaderamente extraordinaria que está en sus diarios. Encuentra a Atl en esta choza a unos cuantos metros de la erupción. Comenta que Atl debe estar pobrísimo porque se le ve el forro del saco, lo que en estos momentos que la gente usaba traje significaba miseria real. Claro. Y de pronto ve los dibujos y cuadros que está pintando y Serge escribe: yo sabía de sus textos antisemitas y fascistas, pero viendo sus cuadros no puedo más que creer que aquello fue superficial. Y de una manera que me parece increíble, Serge dice: yo lo perdono, yo lo absuelvo, casi como si fuera una absolución clerical, ¿no? Y bueno, ese episodio lo leí después de escribir el libro y me hace falta ponerlo porque le da un giro casi novelesco a ese momento
de la historia de Atl. Sí, ¿no? Como la vuelta de tuerca que cambia la historia del personaje. Y que, por cierto, es un año antes de que Macedo le cortara la pierna, y lo cual seguramente también cambió un poco la visión de Atl, porque de pronto adquirió también este rol heroico del gran pintor de los volcanes que había perdido la pierna, en buena medida por los daños que le había producido el congelamiento en las alturas. Oye, y bueno, ya nada más para ir cerrando, está editado por el Colegio de México. No, el Colegio Nacional. El Colegio Nacional, perdón. Está disponible. La gente que esté interesada, ¿dónde lo puede consultar? Pero entiendo que quedan pocos ejemplares, pero en todo caso, la sede del Colegio Nacional está en la calle de Argentina, casi con Guatemala, a contraesquina del Templo Mayor. Ahí lo pueden encontrar. No sé si esté en las demás librerías todavía disponible. Yo mandando a la gente allá a la Picacho Jusco y no es aquí en el centro para el colegio. No, prácticamente en la esquina opuesta también al Palacio del Arzobispado. Muchísimas gracias, Cuauhtémoc. Te agradecemos en verdad este diálogo y esta introducción al libro Olinca, la ciudad ideal del Dr. Atl. Y bueno, pues te invitamos a seguir conversando acá en el podcast La Voz del Caluz y les recordamos que nos pueden seguir en redes como @Museo Caluz. Muchas gracias por acompañarnos. A ti, muchísimas gracias. Estamos aquí de regreso en La Voz del Caluz, el podcast del Museo Caluz. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, búsquenos como @Museo Caluz y seguimos en este diálogo ahora con un invitado, Mario García Torres, que es artista conceptual, es nacido en Monclova, Coahuila, y de alguna u otra manera su práctica artística también está relacionada con el personaje principal de este episodio, que es el Dr. Atl. Bienvenido, Mario, gracias por acompañarnos. Platícanos un poco de ti. Ya decía yo que vienes de Coahuila. ¿Cuántos años llevas viviendo acá en la ciudad y cómo llegas al Dr. Atl? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un placer platicar contigo. Pues nada, mi nombre es Mario García, soy artista. Nací en Monclova, Coahuila, pero pues hace poquito me di cuenta que ya tengo más años viviendo en la Ciudad de México que en Monclova, lo cual me entristeció muchísimo. Ya sé, pero te ha tratado bien la ciudad. Me ha tratado bien. Bueno, esta Ciudad de México pues es absolutamente increíble y pues aquí hay una energía en términos de arte absolutamente increíble, así que es una ciudad que te nutre para seguir creando y trabajando muchísimo, ¿no? Entonces, pues nada, feliz de estar acá. Para quien no te conoce, cuéntanos un poco cómo van tus prácticas artísticas, qué medios trabajas. Bueno, yo tengo más de 20 años trabajando en arte. Me vine acá, por primera vez llegué acá como en el 99, 2000, una cosa así. Primero para trabajar como curador del Museo Carrillo Gil. Trabajé unos años ahí, pero bueno, ya había estudiado para crear arte y esa fue mi introducción a la Ciudad de México, pero luego pues mi carrera ahí se ha ido desarrollando poco a poco a través de los años. Unos de esos años estuve fuera, estuve en la ciudad, en Los Ángeles, en donde hice una maestría. Y pues mi trabajo siempre ha sido más conceptual que retórico, digamos. Siempre ha tratado de ser un trabajo que de alguna manera ha ido cuestionando las estructuras del arte, cómo funciona el arte y digamos que la rama más profunda del arte pues tiene que ver con el arte conceptual, ¿no? Y luego pues se ha ido desarrollando por mucho tiempo. Hice muchas cosas que eran investigaciones, algunas piezas que eran más caprichosas, investigaciones de otros artistas que me interesaba investigar, que me intrigaban los libros. Entonces muchas piezas que hice por muchos años tenían que ver con aquellas historias del arte que habían sido poco contadas, que no formaban parte de la historia del arte enciclopédica o con letras mayúsculas. Exacto. Y entonces, por ahí algunas de ellas venían de caprichos, digamos, de intereses muy personales que me hacían leer y que me hacían investigar cosas o ir a preguntarle a gente. Y en algunos momentos
investigaciones informales, porque eran siempre poco académicas, o hacía yo el punto precisamente de que fueran poco académicas, porque no me interesaba convertirme en un historiador de arte, me interesaba siempre hacerlo desde un espacio de arte creativo, a veces arbitrario, a veces poco coherente, y otras veces eran investigaciones también, también desde ese mismo espacio, pero que tenían que ver con solucionar un problema inmediato que me apasionaba. Y ese es el caso de la pieza que mencionas, que se llama Carta Abierta a Dr. Atl, que es una pieza que, bueno, hice hace muchos años. Es un pequeño video, digamos, es una de las piezas, de hecho, que más se conoce de mi trabajo. Con esa y otra pieza participé en la Bienal de Venecia en el 2007, y eso fue un momento muy importante en mi carrera, porque fue el primer momento en que muchísima gente estuvo expuesta a la obra, ¿no? O la obra a la gente, no sé cómo se diga. Oye, ¿y cómo fue que decidiste hacerle esta carta abierta al doctor Atl? ¿Por qué a él y no a otro personaje? Bueno, cuando yo en ese momento vivía en Los Ángeles, y en México se discutía, en aquel momento todavía era un momento en que había una, ¿te acuerdas como los 90, los 2000, que había? Yo no había nacido, perdón. no. Ay, no, es cierto. Pues en esos momentos, te platico, en esos años había, ahora los discursos ahí afuera son que tienen que ver con género, con racismo, no sé qué. En ese momento la pasión de todo el mundo tenía que ver con la globalización. Claro. ¿Quién estaba en la globalización? ¿Quién no? Había esta cosa como de que las grandes marcas nos están conquistando. Ahora todo el mundo vamos a Starbucks y nadie nos preguntamos nada. Sí, no nos cuestionamos eso, Pero en ¿no? ese momento era, no, ¿cómo puedes ir a Starbucks? Porque El Tratado de Libre Comercio. Exacto. Y que el mundo se iba a acabar en los 2000. Exacto, ¿no? también había pasado eso. Y bueno, en ese momento en el arte también había la misma tendencia, digamos, y se discutía en México la idea de que iban a traer un museo Guggenheim a México. Ya. Era parte el Guggenheim había tratado en algunos momentos con éxito. Ya existía el Museo de Bilbao, el Guggenheim de Bilbao, que había cambiado radicalmente a la ciudad de Bilbao, la había convertido en una ciudad económicamente muy activa, y esa promesa de Bilbao parecía que era como había que extender eso al mundo entero, y los del Guggenheim decían, bueno, tenemos una herramienta increíble. Y en ese momento se empezó a discutir la idea de poner un Guggenheim en la ciudad de Guadalajara. Yo vivía en ese tiempo, yo estaba estudiando en CalArts, en una escuela de arte en Los Ángeles, que es una escuela increíblemente radical en términos de filosofía y de criticalidad y no sé qué. Y bueno, desde que apareció el chisme, me parecía como radicalmente claro de que no teníamos que tener un Guggenheim en México. Lo sigo pensando, no es que haya cambiado de parecer en ese sentido. Y en mi cabeza dije, bueno, no quisiera hacer una obra al respecto, porque tenía como esta necesidad de comunicar que yo no estaba de acuerdo con aquello. ¿Por qué? ¿Por qué no estabas de acuerdo con esa idea y sigues firme en tu postura? Bueno, porque son muchas cosas que podríamos discutir por horas en realidad, pero digamos, cuando una cosa es que el Guggenheim iba a cooptar una gran parte del presupuesto de cultura. Okay. Entonces se iba a ir todo para allá. Y luego, entonces iba a dejar en situaciones muy flacas, digamos, a todo el sistema de cultura, al menos el del arte, tal vez no la de antropología, pero la parte de arte. Y nosotros teníamos que pagar dinero para poder tener el museo que dijera Guggenheim. Nosotros teníamos que pagarle a los americanos la marca. Entonces a mí me parecía, bueno, pues oye, con ese dinero podíamos hacer muchas otras cosas que pagarle a los gringos. Luego, el museo... íbamos a tener nosotros el acceso a la colección del Museo Guggenheim, que es una colección muy digna, obviamente. Los iban a traer para acá y íbamos a tener acceso a eso. Pero cabía la pregunta de decir, bueno, ¿por qué queremos tener a la colección? En México producimos arte increíble, tenemos historias de arte increíble. ¿Por qué queremos aquello y no
lo que nosotros siempre podamos... esta idea, ¿no? Así de lo magnánimo en los museos y las colecciones. Pienso, ahorita no está tan relacionado, pero en el Museo del Barroco en Puebla, ¿no? O sea, toda la diversidad de pequeños museos que había en la ciudad y en las ciudades aledañas, y de pronto esta idea de vamos a hacer el verdadero museo que tomó todas esas colecciones y es un elefante blanco por todos los sentidos, y no solo por el color, ¿no? Pero está, pues, la vez que yo lo he ido a visitar, como desalmado, ¿no? O sea... Sí, creo que el fenómeno de Bilbao en ese momento nos hizo cuestionarnos muchas cosas, y por otro lado, pues al empresariado, a la industria, a la gente que está en economía, decían, bueno, pues una gran, o sea, el museo como institución se convirtió en esta gran promesa, ¿no? Ya. Y eso era parte de lo que animaba la situación en México y en específico en Guadalajara. Y entonces llega ahí... Entonces yo viajé, en aquel momento mi idea, dije, bueno, mi manera de tratar de discutir el tema, dije, voy a hacer, también en aquel momento me interesaba mucho, me sigue interesando, pero el arte conceptual trajo a toda esta, como a la idea de que las obras no tenían que existir físicamente, de las cosas que eran invisibles, esa poética, digamos, estaba muy presente en mi trabajo. Y en mi cabeza dije, bueno, yo voy a viajar a Guadalajara, compré un ticket de Los Ángeles para llegar a Guadalajara. Conocí a algunas gentes en Guadalajara, de artistas y coleccionistas, yo qué sé, con la idea de hacer un documental de un museo que todavía no existía. Okay. A mí me parecía que esa era una idea no solo digna, sino que esa invisibilidad podría ser como poéticamente interesante, ¿no? Pero mi idea, cuando llegué a Guadalajara, mi idea era llegar a Guadalajara y entrevistar a la gente que yo conocía sobre la idea de que venía el Guggenheim, ¿no? En el periódico lo presentaban como un hecho, ¿no? ¿Y qué decía la gente? Bueno, y me encontré con que en Guadalajara todo el mundo estaba feliz que venía el Guggenheim. Y yo, Ya bueno, sé. entonces, ¿cómo le hacemos? O sea, entonces entrevistaba a un amigo y al otro, no sé qué, vamos a ver a no sé quién. Todo el mundo decía, sí, va a venir el Guggenheim, esta ciudad se va a convertir en otra cosa, va a reactivar la economía, no sé qué. Y yo, bueno, pues no puedo hacer nada con esto. Entonces, yo había venido a Guadalajara con una camarita de Super 8 y con películas Super 8, y dije, bueno, voy a ir al lugar, a la locación en donde pretenden construir el Guggenheim, y lo voy a grabar como si el edificio ya estuviera ahí. Entonces grabé un rollito de película que dura 3 minutos, y me fui a Los Ángeles pensando, pues mi proyecto no va a funcionar. No voy a protestar, no voy a poder protestar como yo quería. Discutir lo que yo quería. Entonces, estando allá, me puse a revisar y bueno, me di cuenta que el doctor Atl no solo es de Jalisco, sino que inclusive había pintado esa barranca, la barranca de Oblatos, en diferentes ocasiones a través de su vida, que era alguien que, bueno, yo lo sabía, pero empecé como a juntar los puntos que a mí me tocaban discutir. El doctor Atl era alguien que le gustaba estar en las montañas, que había estado escalando por esos rumbos, y que era alguien que se había cuestionado mucho sobre qué significa la representación del paisaje. También en ese momento, bueno, la historia que está un poco contada en mi pieza, pues tenía que ver con, pareciera que aquella historia del museo había empezado por un capricho de una persona que era parte del board, no sé cómo se dirá en español, del patronato, del consejo del Guggenheim. Había venido a Guadalajara y había pensado que la barranca de Oblatos era tan hermosa que debía haber un Guggenheim ahí. Y bueno, a mí me parecía eso como una locura. ¿Cómo el Estado mexicano va a terminar pagándoles a unos gringos por un capricho de una señora que pasó por Guadalajara y le parecía que era muy bonito? Y esa idea de decir, bueno, ¿qué significa un museo? Y pensar que en realidad, tal vez, los gringos no solo querían vender su museo, sino querían ver su museo con ese fondo de ese paisaje.
Entonces fue cuando pensé, bueno, le voy a escribir una carta a Dr. Atl preguntándole con cierta, por un lado, como diciéndole, esto es lo que ha pasado en Guadalajara, En tu el lugar, ausencia. el lugar que tú pintaste muchas veces, en tu ausencia, pues resulta que ahora estas son las nuevas políticas del paisaje. Y mi pieza, pues, de alguna manera tiene que ver con cuestionar las diferentes políticas y las diferentes capas que hay de significación a través de hacer un paisaje, ¿no? De pintar un paisaje. Oye, ¿y qué te fue respondiendo? ¿Qué fuiste aprendiendo del doctor Atl en la construcción de este proceso? Platicábamos hace rato con Cuauhtémoc Medina, pues que es el doctor Atl, está la faceta de él como paisajista, que es la más conocida, pero que era una personalidad bastante compleja, incluso pronazi, antisemita, ¿no? ¿A ti qué te fue develando este proceso sobre el doctor Atl? Bueno, sí, como dices, para mí era muy claro que era, pues, bueno, siempre, obviamente, es un personaje que siempre ha estado en el imaginario del arte en México, ¿no? Es alguien que, pues, obviamente hizo paisajes, que era, por otro lado, era un personaje como un intelectual, ¿no? Entonces, a mí eso me llamaba la atención. Por otro lado, siempre estaba esa faceta que dices tú como incómoda, ¿no? De un personaje controversial. Cuauhtémoc les habrá platicado del proyecto de Olinka, que era por un lado, pues era increíble, pero por otro lado también muy controversial, como ¿por qué quieres poner a tus artistas? Y luego en ese momento había una parte del discurso aquel de la globalización, también había una cosa que sucedía en México, y me sucedió a mí muchas veces, que empezaba el arte contemporáneo, no empezaba el arte contemporáneo porque existía hace mucho, pero empezaba a haber una tensión a México desde el exterior. El sistema del arte, el mundillo del arte como lo conocemos hoy, que todo el mundo quiere venir a México y hay esta cosa, en ese momento se sentía como una exotización. Porque venían los gringos, no son los gringos, pero la gente de fuera. Del norte global, diríamos. Del norte global. Venían a México a buscar a los artistas que ellos creían que iban a encontrar. Es decir, esperaban que hubiera unos artistas que pintaran de colores, como pintaba Frida Kahlo, Diego Rivera, yo qué sé. Y justamente, pues parecía, cuando lo revisabas con ganas, te das cuenta que justamente Olinka era lo mismo. Olinka iba a ser esta ciudad increíble donde los artistas iban a coincidir, pero también iban a vender boletos como si aquello fuera un circo. Sí, entonces también me molestaba. Y bueno, entonces, bueno, decidí que mi intervención con Dr. Atl era, por un lado, pues más bien era utilizarlo, más que fuera un homenaje a él, era más bien como tengamos la discusión, ¿no? Por un lado, te voy a platicar las implicaciones que hay ahora, qué ha pasado con lo que tú pensabas, pero por otro lado también decirle, bueno, pues tal vez si no estabas tú a lo mejor te hubiera gustado el Guggenheim, ¿no? Puede ser porque ahorita que te escuchaba hablar, pensaba en como estos caprichos y, bueno, no viene del patronato de un museo como el Guggenheim, pero no sé si la cuarta sección de Chapultepec también está como en esa misma línea de proyectos magnánimos, ¿sabes? Como que es concentremos todo. Y hace ratito que platicaba con Cuauhtémoc, me quedé con la pregunta de si esa Olinka no tendría algún parentesco con el Centro Nacional de las Artes y con esa idea de tener, bueno, en este caso no a los artistas, sino a los artistas en formación, pero también como esta idea a la que recurrimos muy, muy seguido de tener todo junto en todo momento, ¿no? Y pensaba también, ahora que te escuchaba, justamente cómo desmitificar a estos grandes
próceres de las artes en México, pues porque yo crecí viendo al doctor Atl en mis libros de texto, ¿no? Entonces pienso así en el Valle de México Inmaculado y los volcanes. Y hace rato que platicábamos con Cuauhtémoc Medina, pues también tenía estas partes que no, pues no están necesariamente pues tan chidas, ¿no? O sea, si las miras a la distancia, también el mismo Diego Rivera. Entonces justamente pensaba esta mezcla que te da la carta, porque pues la pieza tu pieza es como una mezcla entre la ficción, pero también con este personaje real, pero haciéndole estos cuestionamientos. ¿Cómo fue ese viaje y cómo en ese intercambio epistolar que se han dicho y también cómo lo ha recibido la gente? Sí, pues como dices, creo que es muy interesante como sucede en mi pieza, digamos, de escribirle a alguien que no está con nosotros, que alguien que vivió décadas antes, cientos más no cientos, pero muchísimos años. Varios años. Y es interesante, creo que una discusión interesante es, bueno, ahora somos conscientes de algunas cosas, implicaciones políticas de lo que hacemos, ¿no? Como artistas, pues un artista siempre está exhibiéndose, digamos, y sus creencias y sus conocimientos, digamos, siempre se están exhibiendo porque uno siempre está diciendo esto es lo que pienso. Pero al mismo tiempo también es interesante cuando se desplazan esas cosas en términos temporales, pues resulta que ya no lo somos. Entonces, por un lado, pues hoy por hoy decimos, bueno, los nazis era algo terrible, ¿no? Que terminó siendo una historia increíblemente triste y frustrante. Pero, por otro lado, pues es muy difícil hacer esos juicios, ¿no? Entonces, creo que yo trato ahora, en ese momento era una persona que era como muy apasionada y estaba allá afuera, ahí vamos a la marcha, no sé qué, y ahora siento que después de un número de años digo, bueno, hay que ver estas cosas con cierta perspectiva y creo que es mucho más interesante discutir las cosas con perspectiva que apasionarse en el momento, ¿no? Entonces creo que esa es una de las pero cosas. Eso solo lo enseñan los años, ¿no? Totalmente. Porque afuera, de inicio sí, uno sí, es sí. así de, Sí, no, sí, que sí. arda todo. Totalmente. Por ejemplo, una cosa que me sucedió, que aprendí de esta pieza, digamos, que fue muy interesante, es que cuando, y creo que tiene que ver con lo que dices, digamos, con tratar de, no solo en términos de tiempo, sino también en términos de localización geográfica. Cuando vino el curador de la Bienal de Venecia y me dice, oye, me gustaría exhibir esta pieza en la Bienal de Venecia, yo en mis adentros decía, pero bueno, ¿pero por qué quieres exhibir esta pieza? Esto para mí era una cosa que me apasionaba y que lo único que quería es que los mexicanos la vieran y que un día llegara el gobernador de Jalisco y que me dijera, tienes toda la razón, vamos a cancelar eso. Eso nunca pasó. Ese proyecto se fue cayendo poco a poco. Ya la señora cambió de parecer y dijo, no, pues ahora sí, no quiero tenía tanta otra. pasión realmente. Y los mexicanos tomaron eso, unos coleccionistas en Jalisco estaban interesados en que eso sucediera. Luego le encargaron el proyecto a, ¿cómo se llama este arquitecto? Un arquitecto famoso de la Ciudad de México, que hizo el proyecto, se publicó, y el arquitecto, aunque estaba cancelado, el arquitecto seguía promocionando la imagen de aquel museo, ¿no? Entonces empezó a ser un poco como que empezó a pasar de un proyecto blanco y negro y físico, empezó a pasar como a esta como espacio de un fantasma donde se seguía hablando de él, pero casi que era o sea, todavía estaba muy la claro, maqueta nada más. pero muy claro que todo el mundo teníamos claro que ya no iba a suceder, ¿no? Pero seguía sucediendo, se seguía hablando de eso, ¿no? Y la reacción cuando la pieza estuvo en la Bienal. Y bueno, no, lo que me sorprendió de esa invitación, yo casi que le decía al señor, pues no, o sea, ¿por qué le quiero seguir? Si esto es lo que quiero es remover la cosa aquí para que no venga el Guggenheim. Pues resultó que era una discusión mucho más global, es decir, aquel ejemplo que estaba sucediendo en México, pues había otras ciudades, otros museos, otras iniciativas que estaban discutiendo lo mismo. Entonces fue interesante como ver que lo que yo veía como un problema muy puntual,
terminaba siendo realmente el principio de una discusión más grande. Sí, ¿no? Que eso es algo que a mí pues no me deja de sorprender respecto a la globalización y que justamente las estrategias que se fueron creando, o sea, porque sí, o sea, hace 20, 30 años decías la palabra globalización y era como si estuvieras invocando al diablo, ¿no? Y teníamos un montón de cosas que ahora ya no nos cuestionamos, la ropa que vestimos, las marcas que utilizamos, y eso en los 90 era como, no, estás traicionando a tu patria. Pero pensaba también en ese mismo sentido, no sé si en el papel que juega el doctor Atl en la historia, o sea, como que estos grandes pintores, como que son pilares de todo nuestro imaginario, ¿no? No en vano está el doctor Atl en los libros de texto y lo vimos tantas generaciones, pero también que respondan a los cuestionamientos actuales y un poco en ese sentido la tensión entre el artista y las discusiones políticas. Ahí cómo lo miras tú, porque hay quienes dicen, no, o sea, el arte es bello en sí mismo y entonces dediquémonos y contemplemos, vamos a suspirar, pero hay otros que dicen, no, a ver, si no es aquí donde se cuestiona, ¿dónde? ¿Tú cómo lo ves desde tu trabajo? No, yo estoy totalmente convencido de que el artista como personaje, como civil, como persona política dentro de una sociedad es muy importante que la obra se alimenta, 100% se alimenta de los manifiestos políticos que uno hace en el día a día, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, tal vez lo que te refieres es a lo que llaman a la separación del artista y la obra, ¿no? Yo creo que eso pues va muy pegado una cosa con otra, pero también lo que te decía antes, que estoy muy consciente de que es muy difícil cuestionar una cosa con los parámetros que va cambiando el mundo. Es decir, tal vez en ese momento o en algún momento no podría yo justificar al doctor Atl, pero tal vez en algún momento aquello se veía como un progreso, ¿no? Por decir, el proyecto alemán, ¿no? O sea, no necesariamente, a lo mejor muy rápido o después de algunos meses, y aquello era una cosa que me imagino que sucedía muy despacio, para cuando nos enterábamos lo que estaba sucediendo, ¿no? Creo que pues es muy difícil hacer esos juicios, ¿no? Ya, y en la coyuntura contemporánea, o sea, pensando ahora en la esfera política, en los tiempos que estamos viviendo, ¿con quién te gustaría intercambiar cartas? ¿A qué otra figura, no sé, de las artes, de la cultura mexicana te gustaría también preguntarle o cuestionarle respecto a lo que estamos viviendo? Bueno, yo creo que cada vez el mundo, yo pienso que el mundo del arte, esa cosa que en ese momento inclusive, y el momento académico, luego el muralismo lo trató de romper de alguna manera y luego regresó a este espacio donde las artes eran un espacio como fino, digno de la alta cultura, ¿no? Yo creo que cada vez eso se va rompiendo, cada vez creo que los discursos populares cada vez están incidiendo cada vez más en la cultura, y creo que hoy por hoy los museos y las estructuras grandes que alimentan y que hacen que el arte funcione, cada vez tienen que abrirse más y hacer que eso se participe. Entonces, cuando tú me preguntas eso, yo trataría de tener una conversación con Karol G, o sea, con Rosalía, ¿no? Ya o sea, creo que esos personajes hoy por hoy son lo que es visible, y el mundo del arte pues está un poco por ahí, por un lado, ¿no? Ojalá y que eso... hace poco escribí un texto de por qué Rosalía había rescatado el arte conceptual, porque creo que a través de lo que ella hace hay una relación muy clara. Eso es un alucine mío, un ensayo estrambótico sobre eso. Pero... Igual puede ser para otro episodio que te invitemos a platicar más sobre esa tesis. Bueno, no, pero... en su último tour, en Motomami, hay un número de actos que hace ella en los que yo vi
ecos de diferentes piezas, de diferentes... hay en algún momento se corta el pelo, que es como un performance donde se corta el pelo, que es algo que hemos visto un número de veces en la historia del arte. Hay una pieza de Yoko Ono, muy en específico, donde se corta el pelo. Hay un momento en donde aparecen como unas bases de escultura y ella se pone arriba de El esa uso de cosa. las cámaras, ¿no? El uso de la cámara, que también bueno, eso es un discurso en términos de video, que fue muy espectacular, o sea, un uso muy particular de la cámara y de la imagen, pues que es algo que ha estado discutido a través del arte en los últimos 20 años, 30 años, desde los 80. El hecho de que había siempre una luz blanca, ¿no? Había una luz blanca muy dura, que lo hacía ver, y ahí yo estaba viendo eso y decía, bueno, esto es un museo, o esa cosa que tenía, que era ese fondo, que era como un ciclorama, como un estudio de fotografía, ¿no? Creo que esos guiños me hacían pensar que aquellas cosas que en algún momento sucedían en un museo, sucedían en un espacio fino y fuera de la sociedad, ¿no? La idea de que el museo es un espacio en el que la sociedad se acaba por un momento y tenemos el tiempo para pensar en los objetos que están ahí. Creo que ahora Rosalía lo que hizo fue sacarlo y llevarlo a un espacio para las masas, ¿no? Y Oye, creo que eso es muy interesante, ¿no? Me interesaría mucho programar una segunda entrevista para que platiquemos justamente de cultura popular, ¿no? En los tiempos contemporáneos, porque a mí también, o sea, el tema del reggaetón, pero desde antes el rap, ¿no? O sea, cómo han generado nuevos códigos culturales y cómo la gente produce ahora, no sé, lo que antes estaba reducido para unos cuantos, ahora tú con una computadora, un celular puedes y lo vuelves masivo, ¿no? Pero con unos códigos también muy específicos. Pero... En ese sentido creo que es interesante eso, como tratar de... tenemos que seguir cuestionando aquellas cosas, ¿no? Que el Dr. Atl, pues es un personaje que debemos de ver como un personaje de un tiempo específico. O sea, no podemos seguir pretendiendo que Dr. Atl y los que siguieron, todo el mundo hizo su chamba, y digo, Velasco por otro lado, y los muralistas que hicieron otro trabajo muy importante también, pues son parte de una historia y no son la historia, debemos de siempre cuestionarla, y debemos de saber que por más que nos los hayan metido en los libros de texto, pues no necesariamente fueron los únicos, ni los primeros, ni tal vez los mejores, y como sabemos hoy por hoy, los libros de texto se siguen cuestionando y hay una batalla allá afuera. Sí, ahora de cuáles mismo, son los discursos que se comparten que desde se van a ahí. hacer, ¿no? Y creo que esas son cosas que creo que para mí es muy importante. Una parte importante de mi trabajo ha sido eso, ha sido regresar y como tratar de comunicar a todo el mundo que tenemos que cuestionar todas esas estructuras, ¿no? Y es mucho más divertido. Cuando uno va a un museo con las ganas con ganas de discutir y con ganas de cuestionar, es mucho más divertido que cuando vas a ser influenciado, ¿no? Ya sé. Pues yo creo que es también una de las intenciones que tiene ahora la exposición El Doctor del Dr. Atl, que justamente habla de esta relación con su doctor, ¿no? Con su médico, el intercambio, cómo fue cambiando la relación entre el médico y paciente hasta llegar a este momento como tan emblemático en la vida del Dr. Atl, que es cuando le amputan la pierna. Y entonces también la exposición que ahora está acá en el Museo Caluz pretende, ¿no? Mostrar una lectura distinta, otras facetas de lo que conocemos del doctor. Y pues nada, agradecerte mucho el tiempo de estar en esta conversación, que pasamos por muchos lugares y que te lo agradezco, que acá tienes un espacio para cuando gustes venir a conversar con nosotras. Y esto no sé si se le pregunta a un artista conceptual o si es políticamente correcto, pero si queremos saber más de tu trabajo, cómo te encontramos, cómo te seguimos, hay redes sociales. Sí, claro. Yo soy, bueno, no sé si todo el mundo piensa igual, pero yo estoy, bueno, tengo una cuenta de Instagram, pero trato de ser parte de la sociedad en ese sentido y no me aíslo. No me aíslo, no pretendo ser una persona romántica, más bien creo que para mí es muy importante ser parte de esto y trato de que mi obra cada vez sea consciente de lo que está sucediendo, ¿no? ¿Ahorita en qué estás trabajando? ¿Qué proyectos tienes?
Bueno, ahora mismo estoy trabajando en un proyecto, en una exposición, en una intervención, en una exposición. Hay una exposición que sucederá en el otoño, en la Bourse de Commerce en París, en la colección Pinot. Están haciendo una gran exposición sobre el arte povera. Y yo pasé un número de años trabajando, investigando un proyecto muy específico de un artista italiano que se llama Alighiero Boetti, que tenía un hotel en Kabul, en Afganistán, y yo pasé un número de años, entonces me invitaron a hacer una intervención a esa exposición. Entonces eso es lo que estoy trabajando. Y el año que entra tengo una exposición en el Museo Fredericianum en Kassel, en Alemania, que es un museo muy importante porque si bien está en un pequeño pueblito en Kassel, es la sede de Documenta, que es la exposición más importante del mundo, donde cada 5 años se reúne el sistema del arte para decidir cuáles son los discursos y qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, pues eso es en lo que estoy Pues trabajando entonces hoy mismo. te seguimos en tu Y Instagram. me puedes seguir en mi Instagram, que es Mario García Torres, muy fácil. Ahí nos Buenísimo. vemos. Pues acá ojalá que nos puedas venir a contar de esas nuevas exposiciones en su momento. Y pues con esto cerramos este episodio de La Voz del Caluz. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @museocaluz y agreguen cultura a sus favoritos. Hasta la próxima. El doctor del doctor Atl.